traidores y desertores. Es bien difícil creer el Evangelio y exige también que uno se niegue a sí mismo. Así que toda la recompensa de creer y hacer el sacrificio, si este fuera incalculable, si la puerta es angosta, la verdad es dura, pero si la recompensa es vida eterna con Dios y el cielo, pues vale la pena, ¿no? Vale la pena pagar el precio. No habría entonces una razón para diluir el mensaje tan increíblemente maravilloso que es la palabra de Dios. O no habría razón tampoco para evadir a una información, por más desagradable o inconveniente que parezca en la superficie, que lo puede enviar a uno al cielo para siempre. Necesitamos tomar conciencia que esta información, por más dura que parezca, siempre va enfocada a guiarnos y a llevarnos al entendimiento de ese camino que nos va a llevar hacia el Señor Jesús. La pregunta sería, bueno, aquí es, ¿por qué una vez que alguien ha oído y al parecer ha creído en el Evangelio, alguien se aleja del camino del Señor? Porque yo creo que tú y yo conocemos personas que en algún momento se metieron y parecía que verdaderamente caminaban con Dios. Las actitudes, las obras parecían que era una persona que en verdad había entendido y en verdad había encontrado el camino. Pero los desertores espirituales son parte integral de la historia del cristianismo, tanto para aquellos tiempos pasados como en estos últimos tiempos también. Se hallan en nuestras vidas. A lo mejor tú has tenido tu propia experiencia de alguien que te ha abandonado, después que ha andado contigo, después ya no quiso seguir contigo. A lo mejor has escuchado de alguien también que parecía que andaba bien con Dios, pero ya no lo está. No debe sorprendernos entonces esto, ni hacer tampoco que nos desesperemos. Un desertor es un traidor. Y este es un patrón que aparece muchas veces a través de la Biblia. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, encontramos al apóstol Pablo expresando esto. Le dice a Timoteo: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: ya sabes que los de, ¿dónde dice? Que me han abandonado todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Las deserciones no se limitan a los que estamos en este lado de la cruz. En Éxodo, por ejemplo, encontramos en el capítulo 32 de Éxodo, cuando Moisés está en el monte recibiendo los mandamientos, las tablas de la ley del Señor, acá abajo en la tierra, en donde está el pueblo de Dios, está pasando algo terrible. Vamos a leer Éxodo 32, versículo 7, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿No es el pueblo de Dios el que estaba ahí abajo? ¿Y qué le pasó al pueblo? Se ha corrompido. Ellos salieron con mano poderosa de Egipto y vieron milagros tras milagros tremendos. Mas sin embargo, en cuanto Moisés no estuvo con ellos, cuando el líder subió a recibir la ley de Dios y el pueblo se quedó solo, tan fácilmente se desviaron, y dice que se corrompieron. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Cómo concebir una actitud de esta manera? Porque con esa mano poderosa que fueron sacados de la tierra de Egipto, no eran cualquier señal, no era cualquier milagro.
Eran milagros portentosos, tremendos. Y aún así, con todo esto, vamos a entender entonces que los milagros no nos conducen a ningún lado, sino el que verdaderamente asimilemos las verdades de la palabra de Dios, que son las que deben ser vida en nuestras vidas, para que podamos permanecer en los caminos de Dios. Cuando Moisés estaba allá arriba, Dios, que conoce el corazón y ve a la gente, le dice: desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Mientras Moisés estaba en la presencia de Dios, el pueblo estaba haciéndose becerros de oro para adorarlos. Y en Isaías capítulo 22, vaya conmigo por ahí, en Isaías 22, versículo 12, la palabra del Señor dice también, invita aquí a su pueblo a un lloro y a un lamento. Isaías 22, 12. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestirse de cilicio. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y vivamos, porque mañana moriremos. Un pueblo que se vuelve a olvidar de Dios. Comamos y bebamos, al fin que mañana pues será otro día. Al fin que mañana pues no sé, serán otros compromisos. No había ningún compromiso de ese pueblo con su Dios. Por eso, tan pronto como estaban metidos en sus antojos, en sus cosas de la carne, de apetitos, y siendo llenados, pues ese era su mundo. Acabándose eso, decían ellos: no hay problema, mañana es otro día. ¿A dónde se proyecta esa vida y esa mente cuando solamente ve lo presente y disfruta lo material, o le da rienda suelta a la carne, sin pensar que mañana es otro día que Dios prepara para nuestras vidas y que seguramente nos va a seguir hablando? ¿Recuerdan ustedes que Jesús lloró también por su pueblo cuando bajaba del monte? ¿Qué decía Jesús ahí en Lucas capítulo 19, versículo 41? ¿Quieres ir conmigo? Lucas 19, 41. El corazón de Jesús estaba triste. Aunque la gente descendía clamando al rey, tendiendo sus mantos y cortando ramas de los árboles, cuando él desciende de ese monte y ve a esa multitud que le gritaba, que lo aclamaba, la palabra de Dios dice que él lloró. Versículo 41 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cómo es el corazón del hombre tan cambiante? ¿Cómo puede albergar en el mismo interior un júbilo para aclamarlo como rey, pero a la vez tener un corazón frío para Dios? Por eso es que Dios, conociendo el corazón de esa gente que lo aclamaba, sabía que no era verdad lo que ellos decían. No estaban reconociendo el gobierno ni el señorío de Jesús en sus vidas. Era pura emoción. Era gente que había oído de él, era gente que había visto de sus milagros, pero que en verdad no estaban con él. Por eso Jesús dice en otra parte: ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Un pueblo duro, un pueblo obstinado hacia lo malo. En 2 de Corintios capítulo 4, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 10, dice también: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia.
Pablo en sus últimos días, encarcelado, solo, abandonado, también está expresando esta desilusión. Segunda de Timoteo 4:10. Imaginemos un momento el corazón de Pablo. Está en la cárcel, en el calabozo, tal vez, en la parte más oscura, fría y húmeda, con todo ese sufrimiento de saber que pronto está por ser ejecutado, y que aún aquellos amigos que habían caminado con él, ahora lo han abandonado, se han desertado, hasta lo han traicionado. ¿Qué es lo que aleja del Evangelio a los oyentes? Tú y yo conocemos la verdad y la hemos disfrutado, y podríamos decir, pero ¿cómo alejarnos de una verdad como esta? ¿Cómo echarlo por tierra o por la ventana y apartarnos para ir en pos de otras cosas? ¿Qué es lo que aleja del Evangelio a los oyentes? ¿Por qué algunos que se acercan a Jesús y a la palabra son seguidores solamente temporales? ¿Cuáles son las características del desertor espiritual? Vamos a analizar el capítulo 6 de San Juan. Allí vamos a encontrar características bien importantes. Aquí nos presenta una lista impresionante de las características de los traidores y desertores espirituales. Si el Evangelio se diluye, deja de ser una amenaza para el mundo pecador, obsesionado consigo mismo. Si el Evangelio sigue siendo fuerte y dura, los orgullosos van a huir por temor y van a decir, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? Y es mejor que huyan, porque contaminan a los demás que en verdad quieren escuchar la verdad. La primera característica, ¿por qué la gente deserta del Evangelio? Es porque inicialmente los atrajo lo que no tenía que atraerlos. Es porque inicialmente los atrajo lo que no tenía que atraerlos. El entusiasmo en la congregación, las multitudes, pero no el significado del mensaje, fue lo que los atrajo a esta multitud. Una congregación entusiasta y la producción de un culto de adoración que enfatiza la teatralidad antes que la Biblia puede atraer mucha gente, y por eso las iglesias de esas están llenas. Tú puedes ver esas iglesias, está impresionante. Les gustan las emociones nada más, no son verdaderos seguidores. Veíamos eso en las características del discipulado, ¿se acuerdan? Juan capítulo 6 empieza con el increíble milagro de Jesús al alimentar a más de 5,000 personas con unos cuantos peces y unos panecillos. Y este es el único milagro que aparece en los 4 evangelios. Y eso es increíble. ¿Qué contraste presenta este capítulo? Empieza con el milagro más monumental del ministerio de Jesús, pero acaba con que la mitad de esa gente lo abandonó, y era una enorme multitud. Juan 6, 1 y 2 dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Le seguía, ¿qué cosa le seguía?
No dice que le seguían multitudes, sino una gran multitud. Y cuando aquí dice gran multitud, ¿es cuánto? Pues grande, muchísima gente. En Lucas capítulo 5 dice que se encimaban unos de otros para escuchar a Jesús, como si tuvieran verdadero interés de escuchar a Jesús. Era pura emoción. Más adelante vemos que esa gente se olvidó de Él. Los milagros inicialmente atrajeron tanto a los discípulos verdaderos como a los falsos. Jesús había estado ministrando en Galilea por muchos meses. Y a estas alturas, sus sanidades, sus liberaciones de demonios e incluso también de la muerte les había dado inmensa popular al Señor Jesús. Las multitudes eran cada vez más numerosas y Jesús había llegado a ser una persona tan popular en la historia de Galilea. Por eso es que le seguía gran multitud. Los discípulos genuinos no se sentían atraídos por el espectáculo, sino por la verdad, el poder y el carácter de su mensaje. Los discípulos genuinos no se sentían atraídos por el espectáculo, sino por la verdad, por el poder y el carácter de su mensaje. Como cristianos tenemos que tener cuidado cuando nos volvemos populares. La acción y el entusiasmo de la multitud cautiva a la gente. Se reúnen en grandes estadios, en grandes auditorios, pero muchos de los participantes en estos eventos solamente van por la multitud que entra. Están queriendo ver más bien una intervención milagrosa que los cautive o que los favorezca, o simplemente una buena función para sentirse bien. Y eso no produce espiritualidad en la vida de la persona. Entonces, la primera característica de los desertores es que son atraídos por lo que no debían ser atraídos. Segunda, otra razón por la que hay deserción del evangelio es que los distrae demasiado lo sobrenatural. Que dice en el versículo 2, y les seguían gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Había sanidades ahí. Y la gente se impresiona. ¿Tú has visto algún programa en la televisión donde levantan las muletas, las sillas de ruedas y la gente está llena de júbilo? ¿Dónde está esa gente la reunión siguiente? ¿Dónde está su fidelidad al Señor a la vuelta de la esquina cuando es enfrentado a un mundo que lo agrede porque supuestamente se volvió cristiano? No hay nada, porque es pura emoción. Los desertores los distrae demasiado lo sobrenatural. Versículo 8 y 9 dice de San Juan 6, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. 5,000 varones estaban ahí sin contar a las mujeres y los niños. Este número fácilmente podría subir hasta 15-20,000 personas. Versículo 11 dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. ¿Quién los estaba repartiendo? ¿No es cierto? Lean bien. ¿Quién los está repartiendo? Jesús a sus discípulos. El obrador de milagros, lo que la gente quería ver. ¿De dónde salía tanto pan? ¿De dónde salía tantos peces para 15-20,000 personas?
Era la mejor función para que Jesús se hiciera más famoso. Y la gente por eso le seguía. Pero Jesús sabía bien lo que estaba haciendo. Dice en el versículo 13 que recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Recogieron 12 canastas de sobras. Ahí estaba lo que de veras atraía a la multitud. Algo increíble, algo sobrenatural. Los milagros de Jesús siempre los había fascinado, pero este superaba a todos los demás. Imagínate nomás esa enorme multitud teniendo algo que comer con 3 panecillos y 2 peces nada más. El cristianismo siempre ha atraído a los buscadores de emociones. ¿Qué dije? Ahora, háblales a esos emocionales de la dura verdad, del mensaje agresivo e hiriente. ¿Así seguirán de emocionales? ¿Así seguirán de entusiastas? No, inmediatamente dan la vuelta porque ya no les gustó la verdad. ¿Por qué? Porque son desertores, son emocionales nada más. El interés de los milagros es uno de los inmensos peligros del movimiento carismático actual, porque atrae a la gente con la idea de que los milagros están a la espera de que uno les eche mano. Ustedes han visto a los evangelistas de televisión, están listos para darles milagros ahora mismo. Solamente haz una promesa de fe en tu cheque y deposítalo y yo te hago el milagro. Qué tremendo. Eso es lo que quieren oír los emocionales. Eso es lo que buscan los desertores, los traidores. Quieren apropiarse del poder de los milagros de la misma manera como lo quiso hacer Simón el Mago en Hechos capítulo 8, versículo 9. La segunda razón por la que hay desertores en el cristianismo es porque los distrae demasiado lo sobrenatural, y esta es la segunda característica. La tercera característica que de los desertores es que piensan solo en las cosas de la tierra. ¿Es que qué? Piensan solamente en las cosas de la tierra. Versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Fíjense, un milagro bastó para que ellos dijeran: este es el Mesías, este es el Salvador. Se impresionan. Ellos tenían una mente puramente en el reino terrenal. Si Él pudo producir suficiente pan y pescado para dar de comer a 10 o 15 mil personas, bien podía darles a los romanos lo que merecían y sacarlos de patadas de Israel y liberar al pueblo. Eso es lo que había en sus mentes. Nunca pensaron que Jesús, más que como el rey terrenal, que les daría libertad terrenal y la venganza que querían, no tenían interés. No tenían interés en venga tu reino, hágase tu voluntad, sino más bien estaban diciendo: venga nuestro reino, hágase nuestra voluntad. Esta era la mente, esa es la mente de los desertores. Lo que querían aquí era obligarle a que fuera su milagrero personal y que usara su poder política y militarmente contra los romanos, en lugar de caer sobre su rostro, de sus rodillas, para adorar al prometido como su salvador de los pecados de ellos. Esta gente querían obligar a que Jesús siguiera la agenda terrenal que tenían ellos, que estaba a la vista en las cosas puramente
en el plano terrenal. Este tipo de desertores miran a Jesús como el que va a resolverles sus problemas diarios, como el que les va a arreglar sus vidas, como el que les va a suplir sus necesidades y antojos y hacerlos ricos. Llamar a las personas a Cristo para que les arregle su vida o para que les haga un milagro, esa es la mentira del evangelio de la salud, de la riqueza y de la prosperidad. Es el evangelio de las necesidades suplidas. ¿Quién no va a querer acudir a un lugar como ese? Si te prometen que tus problemas se van a solucionar, que tus necesidades van a ser suplidas abundantemente, claro que sí. Pero toda esa gente que sigue eso, es pura gente emocional. Y hay gente que se ha especializado tanto para tocar las emociones de las personas que multitudes lo siguen. Eso es lo increíble. Todo lo que hace este tipo de evangelio es traer a la gente que pronto se desilusiona, porque pronto ve que no es cierto y pronto también se alejan, no permanecen. Los falsos creyentes no tienen verdadero deseo de adorar. ¿Por qué? Pues porque están mirando lo puramente terrenal. ¿Qué dice el versículo que leímos? Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Los falsos creyentes no tienen verdadero deseo de adorar. La manera que se puede decir si una persona es verdaderamente cristiana es por lo que desea, es por lo que anhela. El anhelo de alabar y adorar a Dios y a Cristo es evidencia de un corazón transformado. ¿El anhelo de qué? De alabar y adorar a Dios y a Cristo Jesús es evidencia de una vida transformada. Y tú puedes saber muy bien en qué plano anda la persona con quien tú platicas. Hay cristianos que no pueden mantener una conversación espiritual porque su vida anda puramente en el terreno natural. Y cuando uno trata de hablar a ese nivel del terreno espiritual, no hayan qué decir porque no tiene nada. Están vacíos de eso. Esos son los que finalmente desertan, porque no hay esencia, no hay fuerza que los establece, no hay verdades que nutren, y todo es superficial y vacío. Emociones, milagros, señales. Cuando hay milagros, señales y todas esas cosas, está feliz, pero cuando hay nada, queda el vacío dentro porque no tiene nada. 16 al 21 de Juan 6 dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. La verdadera prueba de su discipulado se manifiesta en estos dos versículos, 18 y 19. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios y vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Aquí, de nuevo,
Si Jesús pensaba que una buena función podía salvar a la gente, perdió la oportunidad, porque no llamó a las multitudes para ver lo que iba a hacer. Era oscuro, y era en el mar, no era en la playa, no era en la orilla, no era en el estadio, en la iglesia enorme. A Jesús le gustaba hacer eso, no llamaba la atención. Él vino a cumplir una misión y se enfocó única y exclusivamente a eso. Ninguna trompeta del cielo sonó, ni tampoco relámpagos de tempestad en el mar a medianoche. Un barco lleno de hombres agotados y cansados porque remaban contracorriente, que estaban batallando en el mar, encrespado y furioso, y sin tener la idea siquiera si iban a morir o iban a vivir. De repente alzan su vista y ven ahí a Jesús caminando sobre el mar hacia el barco, y se llenan de miedo, se llenan de temor. Sin duda, los discípulos tenían miedo, no tenían tanto el miedo por la tempestad, sino por ver a Jesús caminando sobre el mar y en la noche. Versículo 20 dice: mas Él les dijo: yo soy. ¿Cuántas veces el Señor nos dice yo soy? Cuando estás lleno de temor por alguna situación que estás pasando, que sientes que te aplasta y sientes que no puedes, ahí estará el Señor diciéndote: yo soy. O sea, mírame a mí. No veas tus circunstancias, no veas el mar encrespado que se levanta y te quiere hundir. Veme a mí, aquí estoy yo. Qué tremendo milagro, Jesús andando sobre el mar para traer confianza y paz al corazón de sus discípulos, pero ellos estaban tan metidos en las cosas, en las circunstancias que los rodeaba, que en lugar de alegrarse, bueno, dice que se alegraron luego, pero hasta cuando Jesús ya les habló y les dijo: yo soy. Cuando ya volvemos a la conciencia de que tenemos un Cristo vivo, nos ponemos contentos, pero cuando estamos en la mera situación difícil, nos da miedo. ¿No seremos seguidores emocionales también? Ay, si estás aquí, yo creo que no eres uno de ellos, porque has aguantado hasta este tiempo, has soportado, has enfrentado mares encrespados, yo estoy seguro. Pero déjame avisarte algo: vienen pruebas más fuertes, vienen pruebas más difíciles, pero esta experiencia de hoy te va a ayudar para superar aquel que viene enfrente. Tu fe crece, tu confianza crece en el Señor y te encuentras fuerte cuando llega la prueba. No te toma de sorpresa, porque tú sabes que este camino está lleno de pruebas, ¿o no es cierto? No ha sido color de rosa tu vida cristiana, ¿verdad que no? No, hermano. Y si hasta ahorita has estado calmado, más vale que te prepares, porque de pronto el Señor empieza a sacudir la tierra, empieza a mover los vientos de las tribulaciones para que te hagan reaccionar, para que sepas quién eres, para que conozcas quién es Dios, para que sepas a dónde caminas. ¿Dónde está el constructor que está edificando su casa? ¿Cuál es esa roca? Estudiamos en una de las lecciones. ¿Es Cristo Jesús? ¿Es Dios? Es la roca de la verdadera fe. Y es ahí el punto donde nosotros debemos anclar nuestra vida para los tiempos de pruebas. La palabra es la que nos va a sostener. La palabra es la que va a evitar el colapso, el que va a evitar la destrucción. Las promesas aquí están, y estas son las que debemos seguir. Las emociones, con un corazón cambiante como es el del hombre, no nos va a llevar a ningún lado. Por eso no debemos ser discípulos emocionales, buscando señales, impresionados por lo sobrenatural. Debemos ir a la esencia de la misma vida del Señor y sus promesas que tiene para nosotros. Amén. Jesús calma la tempestad e instantáneamente ellos pasaron del punto en que estaban a la orilla. Da la idea como que el mismo poder de Dios los trasladó inmediatamente hasta la orilla. Estaban a medio mar.
Y para remar estaba bien difícil. Pero cuando ellos al fin reconocieron y Jesús se acercó a ellos, da la idea este versículo, que fueron llevados por el poder de Dios hasta la orilla. Dios puede sacarte en medio de la tormenta, en medio de la tempestad que estás viviendo, y llevarte hasta el lugar seguro y decirte: no temas, yo siempre estaré contigo, nunca te abandonaré. Qué maravillosas promesas del Señor. Algunos cristianos nunca se postran con asombro para adorar. Su enfoque es netamente utilitario, mas ninguna postración anhelante de adorar ante el Señor. Los creyentes verdaderos muestran profunda humildad, sentido genuino de respeto y temor reverencial por Jesucristo y se postran. No les cuesta trabajo arrodillarse delante de Dios. Amén, ¿vamos bien? Una cuarta característica de los desertores es que buscan ganancias personales, no una oportunidad de adorar. ¿Buscan qué? No una oportunidad de adorar. Buscan ganancias personales. Versículo 22 al 24 dice: al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero estaban otras barcas arribando de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Qué buscaba esta gente? No, cierto. Buscaba el desayuno. Un día antes habían comido y se habían llenado. Hoy estaban buscando el desayuno muy temprano. Los desertores buscan más bien ganancias personales, más que una oportunidad para adorar. Después que esta gente se dio cuenta de que Jesús no estaba allí, corrieron a buscarlo. ¿Por qué? Porque tenían hambre, pero hambre física nada más, no deseo de postrarse delante de Dios y adorarlo. Fueron por motivos no legítimos. El versículo 25 dice: y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Como si estuvieran tan interesados en estar con él. Pero ya dijimos que no. Ellos fueron al otro lado del lago, probablemente esperando ese desayuno. Lo único que les preocupaba era satisfacerse personalmente mediante sus milagros. Versículo 26 dice: respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús conocía el corazón de la gente y sabía exactamente los motivos por los que esta gente andaba buscando a Jesús. Este versículo habla de una acusación. La palabra griega que se traduce por saciarse se le usa para los animales y significa llenarse de forraje, o sea, tragar. Para más claro, me buscan porque tragaron. Se oye feo, ¿verdad? Fíjate que la gente así sigue al Señor. Estas personas eran candidatos muy buenos para el evangelio de la prosperidad. Hazme rico, hazme próspero, hazme un triunfador, cumple tus deseos, todos mis deseos y hazlo ahora mismo. Qué terrible están las cosas. ¿Qué dice el versículo 27? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que ¿qué? Esa es la verdadera comida. No los panes ni los peces.
trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Lo que Jesús aquí les está diciendo es: ustedes están buscando lo que no deben buscar. Están hablando de desayuno y yo estoy hablándoles de la vida eterna. O sea, estaban totalmente en otra órbita, en otra onda, como decimos. También totalmente desconectados. ¿Cuántos hacen lo mismo todos los días? Van a la iglesia y le dan la espalda a la vida eterna. No les interesa. Está bien sentirse atraído por el grupo, es bueno estar fascinado también por el poder sobrenatural de Jesús, pero en algún punto uno tiene que adorar y arreglar su vida en los asuntos eternos de Dios. Es bueno gozarse con la alegría del pueblo, ¿no es cierto? Escuchar también lo que Dios está haciendo, es válido, pero no vamos a estar siguiendo solamente eso. Tenemos que aterrizar nuestra vida a buscar las cosas eternas, a ponernos en la dirección correcta, que es lo más importante. Quinta característica de los desertores del Evangelio o desertores de la fe es que hacen demandas a Dios. ¿Hacen qué? Versículo 28, Juan 6. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Aquí se mostraron tan espirituales que estaban queriendo saber cómo hacer las obras de Dios. ¿Creen ustedes esto? Con este tipo de gente que sigue a Jesús así, no sabían ni lo que estaban diciendo. Estaban como diciéndole: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Lo que estaba diciendo aquí en realidad era: está bien, nuestra primera demanda es: danos el poder. Estás diciéndonos que no nos vas a dar de desayunar, entonces danos el poder para hacerlo por nosotros mismos, para que así podamos hacer las obras de Dios. O sea, danos el poder, ¿y a ti para qué te necesitamos? Si tú nos das el poder, podemos hacer las obras de Dios, y pues ya, nosotros podemos hacer el pan, nosotros podemos hacer el pescado. Danos el poder para hacer las obras de Dios, es lo que le estaban diciendo. En Hechos capítulo 8, versículos 18 y 19, Simón el mago vio ese poder de Dios manifestado por medio de Pablo y ofreció comprarlo, más o menos diciendo así: quiero ese poder, ¿cuánto cuesta? Esto es lo que estaba diciendo esta gente cuando dice: dinos cómo hacer las obras de Dios. Muchos cristianos en la iglesia están tratando de tener poder. Después tienen cosas extrafalarias. Y la gente se pone a brincar, a gritar, a lanzar alaridos, a saltar, a hacer piruetas en la misma iglesia. Básicamente por una sola razón: ellos están tratando de conseguir poder. En una congregación en Tláhuac, que nos tocó pastorear un tiempo, había una joven, cuando empezábamos a alabar al Señor, giraba como trompo, pero increíblemente. Giraba por casi todo el tiempo de la alabanza. Y claro, con las manos extendidas, pues barría con todos. Yo me acerqué y le dije: hermana, tranquilízate. Y la senté. Los ancianos se enojaron conmigo: pastor, estás apagando al Espíritu Santo. Fíjate nomás. Buscadores de poder. Esos son los desertores. A la vuelta de poco tiempo, esta muchacha ya no fue a la iglesia. Parecía que era espiritual, pero era un disfraz. La respuesta del Señor a la pregunta de la gente se halla en el versículo 29 y dice: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado.
Pero a ellos no les interesaba eso de creer. Así que en el versículo 30 le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Qué tremenda gente. No se quedó con las ganas de seguir probando al Señor. En otras palabras, le está diciendo: haznos unos cuantos milagros y trucos para demostrar y para que nosotros creamos que mereces que tengamos fe en ti. Fíjense cómo es el corazón del hombre. Lo que en realidad estaban pensando era cómo podrían ellos acorralarlo. Que esa fue toda la intención de esa gente en toda la vida del ministerio de Jesús. Le preguntaban para ponerlo a prueba y hacían cosas para ver si caía en alguna contradicción. Creemos en ti, Jesús, si nos das el desayuno. Acababan de ver un gran milagro y querían más. Los buscadores de emociones jamás ven suficiente señales y maravillas, siempre están deseando más y más. Y esto es lo triste, al tratar de atraer a la gente al cristianismo con la promesa de un milagro. La promesa de milagro sostiene a discípulos superficiales, pero jamás los satisface. Cada vez los deja más insatisfechos. Versículo 31 dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. El pan de Moisés servía para la nutrición física, pero Jesús era el pan para la nutrición espiritual, y esta gente no podía ver esa diferencia. El maná no pudo evitar la muerte. Toda aquella generación, incluso Moisés mismo, murió en el desierto. Esta gente, al decirle a Jesús esto, estaban tratando de impresionarlo, diciendo lo grande que había sido Moisés al darles el pan, el maná al pueblo en el desierto. Escuchen, el maná era para Israel, pero Jesús era para todo el mundo. Amén. El maná era para Israel, pero Jesús era para todo el mundo. Versículo 34 dice: y le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. En otras palabras, si nos sacias el hambre, siempre dánoslo, siempre. No captaron lo que les decía, lo único que querían era presentar las demandas y que Jesús las atendiera. La gente se amontonaba, se aglomeraba junto a él, y él empezó a decirles la verdad. La verdad divina a las personas, la verdad divide a las personas. Mientras más fundamental es la verdad, más honda y ancha es la división. ¿Por qué? Porque la verdad corta, divide y separa. Esto lo vimos en la lección número 7 también. La meta de la predicación cristiana, la meta de la presentación del evangelio y la meta de la iglesia no es simplemente abrir bien la puerta para que podamos absorberlos y hacer que se sientan bien. La meta es predicar la verdad a cuanto sea posible, para que podamos separar lo verdadero de los falsos. Esa es la meta. Porque la verdad divide, la verdad separa, la verdad corta. Característica número 6 de los desertores espirituales: no buscan ninguna relación con Dios. No buscan ninguna relación personal con Dios. Versículo 36 dice: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Otra vez Jesús aquí está hablando que conoce el corazón de esa gente. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no
creéis. Y versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Por qué dijo eso así de repente Jesús? Acababa de decirles que Él era el que ellos estaban buscando, el pan del cielo, de vida eterna al mundo. Los que salimos a predicar el Evangelio, los que salimos a proclamar esa verdad de Cristo, nos afligimos ante la incredulidad de la gente cuando nos escucha. Los que han salido a evangelizar han visto cómo la gente fríamente escucha y no toma ninguna reacción. Y a veces podemos desanimarnos a salir a predicar, pero no somos enviados a convertir a la gente, solamente de sembrar la semilla. Dios en su momento hará que esa semilla produzca. Posiblemente nunca veamos el resultado, pero la semilla sembrada adecuadamente un día va a dar su fruto. Los desertores espirituales no buscan ninguna relación personal con Dios. No nos desanimemos cuando encontramos gente dura de corazón que no quiere escuchar nada de Dios. A veces, a lo mejor hasta puertas han cerrado en la cara, ¿no? Cuando tratamos de hablarles de Cristo. Versículo 38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Se consolaba el Señor aquí Jesús recordando que de todas maneras la salvación era completamente un plan de Dios. Y cuando el Padre atrae a las personas, ellas van a Él. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que va al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús reconoció que esas personas no tenían el menor interés en una relación personal con Él. Jesús halló su confianza en medio de esta tensión entre sí mismo y los discípulos, aquellos desertores, trayendo a la memoria los propósitos inviolables de Dios que a la larga se cumplen, porque es algo que salió de la boca de Dios. Amén. Ya mero terminamos. Número 7. Los desertores de la fe, los desertores del Evangelio, son burladores y murmuradores. Ay, qué lengua tienen. Son burladores que murmuran, o murmuradores. Lo que vamos a encontrar es que los falsos cristianos hablan en privado contra la verdad. Fíjate quiénes. Cuando no están en presencia del verdadero discípulo, se burlan de la fe por lo que dicen o por la forma en que ellos viven. Versículo 41 dice, y murmuraban entonces de él los judíos. Hablaban mal de Jesús, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Cuando no están en presencia de los verdaderos discípulos, se burlan de la fe. Murmurar, la palabra quiere decir quejándose, cuchicheando, rezongando, hablando por debajo de la mesa contra Jesús. Cuando estaban con los creyentes no lo hacían. Cuando estaban con los que no creían se mofaban y se burlaban de él. 42 dice, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Debe ser muy interesante oír lo que la gente que asiste fielmente a la iglesia todos los domingos dice de la religión, en la semana, en sus conversaciones.
con la gente de su trabajo, sus compañeros de la escuela, cuando están rodeados de inconversos, defienden el evangelio o se burlan de él. Muchas veces, para no ser criticados o burlados, prefiere callar, o prefiere hablar mal contra la misma fe que él profesa tener. Por eso son desertores espirituales, desertores de la fe. Nadie que ame verdaderamente a Jesús va a murmurar de Jesús, ¿verdad que no? Al contrario, nos entra un celo santo y hablamos la verdad. Queremos que no se hable mal de Jesús. Octava característica: los desertores no tienen hambre de la realidad divina. Versículo 45 dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprende de él, viene a mí. Aquí Jesús estaba citando Isaías. Vamos ahí a Isaías 55, Isaías 54, 13. Isaías 54, 13 dice: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Cuando el Padre escoge, el Padre enseña. Cuando el Padre enseña, ellos aprenden. Cuando ellos aprenden, son atraídos. Cuando son atraídos, vienen. Y cuando vienen, Jesús los recibe. Y cuando Jesús los recibe, los guarda. Y cuando los guarda, los resucita a vida eterna. Y entonces se cumple el propósito de Dios. Qué interesante. Repito, cuando el Padre escoge, el Padre enseña. Cuando el Padre enseña, ellos aprenden. Cuando ellos aprenden, son atraídos. Cuando son atraídos, vienen. Cuando vienen, Jesús los guarda. Y cuando Jesús los guarda, los resucita a vida eterna. Y entonces se cumple el propósito del Padre. Volvamos a San Juan 6, versículo 46 en adelante, dice: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y esto provocó un revuelo terrible entre los judíos. ¿Cómo es que se atreve a decir que viene del cielo? ¿Cómo es que se atreve a decir que es el pan y que comamos su carne? Totalmente estaban desconectados, no entendían nada. El Padre al que ustedes no han visto los atraerá. Si creen, tendrán vida eterna. Yo soy el pan de vida. Es en mí en quien deben ustedes creer. Si creen, nunca morirán, sino que vivirán para siempre. Eso puede decirle en otras palabras, ¿verdad? Dios prometió la salvación a todos los que creen en la persona y obra de Jesucristo. Pero la gente no tenía ningún interés en esa realidad divina. ¿Por qué? Porque los desertores no tienen hambre de la realidad de Dios.
están en otras cosas. Ellos llegaron, olfatearon un poco, echaron un vistazo a ver qué estaba pasando, analizaron las circunstancias, filosofaron un poco también, elogiaron un poco lo que estaba ahí pasando, pero una vez pasado eso, no hubo nada. Es el corazón que está frío, es un corazón que no tiene interés por las cosas divinas del Señor. Número 9. Los desertores de la fe no tienen hambre profunda por el perdón y la liberación del castigo. El joven rico, por ejemplo, en Mateo 19:16. ¿Por qué él no dice, oye, qué bien haré para ser salvo? ¿Sabe qué dice? Qué bien haré para tener la vida eterna. O sea, él no estaba interesado en salvarse, le estaba interesado en que no se le pasara la vida eterna. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le dice, mira, vende tus riquezas y dale a los pobres, dice que se fue triste, porque su corazón estaba en sus riquezas, no en el anhelo de buscar la salvación. Y esto es lo que hacen los desertores. No tienen un hambre profunda por el perdón y la liberación del castigo. Este joven no demostró gran hambre por la salvación del pecado, sino que simplemente quería cerciorarse de no perderse la vida eterna. Pero se fue sin la salvación y sin la liberación del pecado. ¿Por qué no era eso lo que realmente le estaba buscando? No tenía una opresión honda en su corazón, ni reconocía tampoco su hambre espiritual para buscarlo. Versículo 53 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis la sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué dijo ahí Jesús? Si no coméis. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Lo que estaba aquí diciendo Jesús era que comer la carne del Hijo del Hombre quiere decir que sus oyentes tienen que introducir en su mente y corazón la realidad de que Dios se encarnó en Jesucristo. Repito, lo que está diciendo aquí el Señor Jesús es que comer la carne del Hijo del Hombre quiere decir que sus oyentes tienen que introducir en su mente y corazón la realidad de que Dios se encarnó en Jesucristo. Tenían que abrazar por completo la realidad de la encarnación y tenían que aceptar el concepto de su muerte sacrificial por el pecado. Eso es lo que quiere decir beber la sangre de Jesús. Versículo 55 en adelante dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Qué bendición los que podemos entender esto, ¿verdad? La salvación es abandonar nuestra vida y abrazar la vida de Jesús. Es recibir a Cristo por fe, reconociendo la realidad de quién es Él y lo que Él hizo. Esta es una invitación a recibir a Cristo, y solo el que tiene hambre come, y solo el que tiene sed bebe. Es creer en Jesús. El traidor espiritual y el desertor no tiene hambre de salvación. No está muriéndose de hambre en el pecado, ni está hambriento de justicia. ¿Por qué? Porque está saciado del mundo. Y más que eso, está lleno de sí mismo, satisfecho y saciado con la comida del mundo que perece. No busca lo espiritual. Cuando alguien se allega a Jesús, lo hace debido a un hambre espiritual, como un día cuando tú y yo vinimos a Él.
Había hambre en el corazón de conocerle. Y esa hambre no se ha acabado, ¿verdad que no? Ha crecido, ha profundizado. Y por eso estamos aquí aprendiendo todavía, porque hay hambre. Pero créanme, no todos tienen hambre aquí también. Ya empezamos con problemas. Examinemos nuestro corazón. ¿No estaremos encaminándonos a algo así como eso? Dar una apariencia es fácil, hasta hay especialistas en eso. Dios conoce el corazón en lo profundo. Y es delante de Él quien vamos a estar un día también. Entonces no podemos perder tiempo aquí, tan valioso el tiempo que nos da el Señor por cosas de esas. Debemos echar fuera todo pensamiento, actitud, acción que nos encamine a estar fríos. Es peligroso porque podemos ir por el camino de los desertores de la fe. Fíjense, el versículo 60 dice: al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Este es el clímax de la historia. Lo que quería decir con dura es esta palabra era que era ofensiva y se quejaban. Como aquella hermana que dijo, yo voy a hablar con el hermano Toño porque está diciendo que el evangelio es agresivo. Pues porque no ha entendido nada. ¿Es agresivo el evangelio? Claro, corta, separa, divide. Fuego vine a echar a la tierra, ¿y qué hago si ya se encendió? ¿Verdad? Yo no vine a traer paz, sino disensión, a cercenar a la familia si es necesario. La palabra es agresiva. Lo que está diciendo aquí el Señor es que no tenemos vida espiritual y que Él es la única fuente si queremos tener vida espiritual. Tenemos que recibirlo, pero Él no está rechazando porque no nos da el desayuno ni nos quiere dar el poder para alimentarnos nosotros mismos. No dice lo que queremos que el Mesías diga y que se niega a hacer lo que queremos que haga. No vamos a aguantar eso, es muy duro eso. Esto es lo que estaba diciendo la gente. Dura es esta palabra, ¿quién la puede llevar? Un desertor espiritual, un traidor, no entiende. Versículo 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Lo que menos querían era que Jesús regresara al cielo, sino quién más les iba a dar de comer. O sea, ellos estaban en su plano puramente natural, humano y terrenal. Ellos no necesitaban ninguna prueba sobrenatural, estaban atascados en sus propios antojos egoístas, terrenales y materiales, y por eso no oían la palabra de Jesús ni creían en Él. Versículo 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Por eso qué? Si no le fuere dado del Padre. Es una afirmación impresionante. Jesús se apoyó en el plan de Dios soberano que da la vida eterna al que Él quiere. Nadie viene a mí si no les he dado del Padre. Versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos se llenaron de júbilo. ¿Qué dice ahí? Volvieron atrás.
y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque ya no les gustaba. Ya no les gustó lo que Jesús les estaba diciendo. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso iros también vosotros? Mira, Jesús estaba entristecido. Y con esa tristeza también le dijo a sus discípulos, ustedes también quieren irse. Desde el versículo 1 hasta este punto, en el versículo 68, encontramos una afirmación importantísima en la respuesta de Pedro a esta pregunta. Pedro responde, ¿qué? ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Aquí había un hombre que había entendido la verdad. Aquí había un hombre que estaba dispuesto a quedarse, pasara lo que pasara. Amén. Híjole, todavía no acabamos. Bueno, vamos a mirar allí en versículos 70 y 71, dice, Jesús les... dice... me perdí el versículo ese que dice... Ok, porque habla, dice, uno de ustedes me va a entregar, algo así. Bueno, vamos a leer el versículo 70, dice, Jesús le respondió, no, ¿mandé? 64, ok, sí, porque dice, porque Jesús sabía desde el principio, fíjense, desde el principio. ¿Cuál principio? Pues desde que empezó los discípulos a andar con él. Jesús sabía desde el principio quién era los que no creían y quién le había de entregar. Versículo 70, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Qué duro, ¿verdad? Qué ofensiva es la palabra. Hablaba de Juan Iscariote, de Judas Iscariote. No eres tú, hermano, es Judas. Es increíble que nadie ponga de nombre a su hijo Judas, ¿verdad? Pero pues tu hijo puede ser diferente, ¿no? Tú le enseñas bien y no. Ok. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Era uno de los 12. Judas era el prototipo del desertor que se quedó más tiempo con Jesús. Vivió, oyó, estuvo allí, pero nunca llegó al punto de entregarse a él. Se parecía como uno de ellos. Andaba para allá, iba para acá, y todo parecía que era de él, pero no. Judas es la ilustración perfecta del desertor de quien Jesús dijo en Mateo 26, 24, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Qué dura palabra. La no existencia es mejor que el infierno, ¿no es cierto? Por eso Jesús dice, bueno le fuera a tal hombre no haber nacido. A Judas le fascinaba lo sobrenatural. Pensaba siempre en las cosas terrenales. No tenía ningún deseo genuino de adorar a Cristo. A Jesús nunca lo llamó Señor. No estuvo bajo el señorío de Cristo. Solo buscaba beneficios personales. Exigía lo que quería. Nunca tuvo una relación verdadera con Cristo, ni entendía la verdad divina, ni sentía hambre de la salvación. Fíjense, en Judas se centran todas estas características del desertor. Ahora déjenme decirles una cosa, Judas no es una figura solitaria. Toda iglesia tiene su Judas. Y millones le han dado a Jesús un beso traidor. ¿Cómo les quedó el ojo? Qué terrible, ¿no? Por eso es que digo yo, no debemos descuidar nuestra vida espiritual, hermanos. Cierra tus ojos, por favor.
Platica con Dios a la luz de esta palabra que has escuchado hoy. Y ya que termines, guárdalo en tu corazón. Y cada día checa tu vida con toda la honestidad y sinceridad. Cuando sientas que algo de esto está pasando en tu vida, acércate al Señor y a su palabra. Deja que la verdad te confronte, aunque sea dura, aunque sea agresiva. Eso es mejor que estar como muerto, aparentando que no pasa nada. Señor, gracias por tu palabra. Si algo de esto que hemos hablado hoy puede quedar grabado en nuestro corazón, que nos incline a buscarte con una hambre insaciable, con una sed angustiante, Señor. Se habrá cumplido el propósito por lo cual tú nos has hablado, Señor. Pero si también hubiera algún corazón que se cierra a la verdad, que piensa que no es para él, habla, Señor, a su corazón y muestra cuán grande es tu misericordia, Señor. Pero también muestra cuán grande es tu poder, que no podemos subestimar para ningún momento, Señor, y en ninguna medida lo que tu justicia exige, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a caminar en esa verdad, conscientes de nuestra necesidad, sabedores de que por nosotros mismos, Señor, no podemos andar, y confiados solamente a tu gracia y a tu misericordia, para no quedarnos estancados, para no quedarnos atorados, Señor, sino buscando siempre ir hacia arriba, Padre. Ayúdanos cada día, Señor, que pase lo que pase en nuestras vidas, siempre levantemos nuestros ojos a ti, Señor. Clamemos con un dolor profundo en nuestro corazón, experimentando esa necesidad tan intensa de que tú siempre estés con nosotros y nos ayudes, Señor. Gracias por tu verdad, por tu palabra. Ayúdanos a no caer en ninguna de estas características, Señor. Que nuestra vida sea una vida vibrante, una vida fuerte que camina, Señor, aún entendiendo que hay un precio que pagar, pero que será un alto honor seguirte, Padre. Gracias porque has sembrado verdades en nuestro corazón a través de este curso. Nos has enseñado, Señor, que no será fácil, pero también nos has abierto el entendimiento para conocer cómo es tu gran amor, Señor, que nos has extendido esta invitación para seguirte. Creo yo, Señor, que todos los que estamos aquí esta noche hemos entendido que hay que pagar un precio. Y te queremos decir con todo nuestro corazón que estamos dispuestos, Señor. Y aunque muchas cosas no entendamos de momento, sabemos que poco a poco tú nos vas aclarando la verdad. Al final nos vas a mostrar cuáles eran los propósitos, el por qué las circunstancias tuvimos que pasar. Y finalmente, Señor, nuestra fe también será fortalecida y nuestra confianza en ti, Señor. Porque una y otra vez, Señor, comprobaremos que tu fidelidad
es por toda la eternidad. Y que tu brazo poderoso siempre estuvo ahí para sostenernos, para guardarnos, para guiarnos y para darnos vida, Señor, a través de tu palabra. Te doy gracias por el privilegio de compartir estas enseñanzas, Señor. Ayúdanos a aplicarla a nuestra vida diaria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.